Perfecto. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectarse. El nombre del área de empleabilidad Easy Job. Les doy la bienvenida a nuestro sexto workshop de expertos internacionales. Por favor, antes de empezar, confírmenme que todos me están escuchando bien. Perfecto. Algo importante para que tengan en cuenta, con estos workshops buscamos fortalecer sus habilidades blandas y digitales que justamente les permiten desarrollar un perfil ágil de la mano de ponentes expertos en estos temas, ¿no? Antes de empezar, me gustaría poder comentar los beneficios que EasyJob ofrece para nuestros alumnos y egresados. Contamos con lo que es asesorías de empleabilidad, donde brindamos tips y herramientas para generar oportunidades de empleo y destacar tu perfil profesional a través de revisiones de CV y entrevistas. Contamos con workshops con ponentes internacionales expertos en el tema. Tenemos bolsa laboral online exclusiva para alumnos y también exclusiva para egresados. Tenemos lo que es un perfil ágil, desarrollo de competencias y habilidades. Buscamos justamente que ustedes potencien justamente estas competencias y tengan un perfil mucho más exitoso en el mercado. Vemos lo que es un reto con empresas para egresados quienes tienen que resolver casos reales de las empresas y poder demostrar las capacidades que se tienen. Y tenemos quienes recibirán beneficios como visibilidad de los negocios a través de comunidad ISIL, directorio de emprendedores, alianzas con empresas para impulsar sus negocios. Justamente toda esta propuesta de empleabilidad es para poder potenciarlos a cada uno de ustedes y generar que su perfil profesional sea mucho más exitoso en el mercado. Para dar inicio a nuestro workshop, quiero presentar a nuestro ponente experto internacional, Francisco Daniel Rocha Esteves, quien se conecta desde México. Francisco cuenta con 23 años de experiencia en áreas de recursos humanos como desarrollo organizacional, compensaciones, capacitación, diseño organizacional, cultura, atracción de talento y engagement. Es director de recursos humanos en Grupo AMPM y ha trabajado en empresas como Bancomer, Walmart, Conagram Foods. Adicionalmente, él es coach certificado LATAM en ITENSEM Change Management del Harvard Institute. Bienvenido, Francisco. Espero que todos me hayan estado bien. Es iniciar con la exposición. Perfecto, Fiorella, muchísimas gracias. Y bueno, confirmando también, al igual que tú, que todo el mundo me escuche bien en esta comunidad ISIL, nada más si podemos confirmar a través del chat que se escucha bien. Excelente, Harold, muchas gracias. Ángelo, Fabricio, Fiorella, Harold. Bueno, perfecto. Pues muchas gracias a todos por estar aquí. Como bien lo decía Fiorella, toda mi vida, desde el punto de vista laboral, he estado trabajando en las áreas de capital humano, recursos humanos, en la parte de cultura. Y hoy justamente es lo que nos trae y nos convoca a platicar acerca de lo que es el reto de poder desarrollar un perfil ágil o un perfil agile en un entorno laboral que cada vez se vuelve más incierto, ¿no? Y por eso es que, si ustedes notan aquí en la presentación, dice que en un mundo VUCA, y ahorita vamos a definir qué es el mundo VUCA, la transformación personal a través del desarrollo de competencias es la clave para poder evolucionar. Entonces, primero debemos entender que un perfil es justamente lo que de alguna manera se vuelve atractivo en el mercado, en un mercado laboral, en un mercado cambiante, y nosotros tenemos que tener la capacidad, valga la redundancia, de amoldar este perfil, de poderlo hacer flexible para que se adapte a los entornos laborales que hoy, sin lugar a dudas, están marcando una tendencia y que van muy bien dirigidos hacia crear cambios importantes en este mundo. Y por eso lo llamo un mundo VUCA. Vamos a hablar de agilidad o de estas metodologías agile que son muy conocidas en diferentes latitudes del mundo, pero mucho más allá de meternos a los famosos frameworks, a tratar de entender las metodologías, lo que debemos de entender es la esencia para poder transformar nuestro perfil en un mundo laboral cambiante y cómo nosotros podemos adaptarnos para tener un lugar, ya sea desde el punto de vista del emprendurismo o desde el punto de vista de poder colaborar en un entorno adentro de una organización. Veamos qué es esta parte del mundo VUCA o qué es esta parte de VUCA que seguramente por ahí lo han escuchado. Y primero debemos de mencionar que el ser humano, por condición normal, por simple condición, trata siempre de aparentar el orden. Aparenta que todo está bajo control, ¿no? Hay una sensación
clara e inerte de las personas para poder transmitir que adentro de un mundo tan caótico como el mundo que nosotros vivimos, tenemos un orden. ¿Han escuchado a esas personas que de repente dicen, oye, yo sé dónde están mis cosas? Y le preguntas, pero es que tienes todo desordenado. Sí, pero yo me entiendo, yo sé dónde están las cosas y no pasa absolutamente nada. Todos estos temas en donde nosotros aparentamos un orden dentro del desorden, como bien lo dice Angelo, pues es parte de la cotidianidad de los seres humanos y de lo que nosotros tenemos y se vive en todos lados. Déjenme decirles, como noticia, que sé que ustedes lo saben, pero todos estos temas, este aparente orden, lo vivimos en cada uno de los lugares y rincones en los que nosotros tenemos alguna participación. Pero ¿qué es este tema del mundo VUCA? ¿Qué significa? VUCA viene de las siglas que significan volatilidad, que se refiere a los cambios que suceden a gran velocidad. Seguramente ustedes pueden ver cómo los cambios a nivel tecnológico están sucediendo de forma consistente. Si ustedes tienen un smartphone y seguramente buscan las actualizaciones de sus aplicaciones favoritas, se dan cuenta que sin lugar a dudas hay cambios que suceden a gran velocidad. Las aplicaciones están actualizándose de forma constante y consistente. Empresas como Netflix, empresas como Disney, todas estas empresas que son de plataforma o que son de streaming, lanzan cambios a una gran velocidad para poder mejorar la experiencia de usuario, esta famosa experiencia de UX, en donde hoy todos estos temas van dirigidos justamente a mejorar la experiencia de las personas que utilizan los servicios. Entonces, decimos que la volatilidad genera cambios a gran velocidad. La incertidumbre es la incapacidad de predecir ciertos acontecimientos. Y la incertidumbre la vivimos en todos los sentidos, en todos los países. Vivimos una gran incertidumbre y si no, a ver, coméntenme en el chat, vamos a tener ahí mucha interacción, pero creo que este tema del COVID-19 ha generado muchísima incertidumbre pre, durante y post-COVID, ¿no? Ha sido algo que ha sacudido a todas las naciones y que no sabemos qué sucede con respecto a este tema de la incertidumbre. Por otro lado, el tema de la complejidad es la dificultad para distinguir entre causa y efecto. Hoy, ante tanta información, ante tantos elementos, tantos eventos, ante tanta cantidad de circunstancias cambiantes, hay una gran dificultad para distinguir entre la causa y el efecto. Muchas veces no sabemos si lo que causó esto es lo que debemos de analizar o si lo que debemos de analizar es lo que resultó como parte de la consecuencia de tal situación. Y finalmente, la A de ambigüedad, que es la confusión ante demasiada información. Hoy tenemos, sin lugar a dudas, una gran cantidad de información y de data que se está acumulando en las diferentes redes sociales, en las diferentes plataformas. Tenemos una serie de buscadores, ¿no? Cada vez surge más tecnología y tenemos demasiada información, tenemos demasiada data, pero aquí hay un distingo importante que debemos tomar en cuenta cuando nosotros comenzamos a vivir estos elementos en el mundo VUCA y queremos entender los conceptos principales para empezar a desarrollar un perfil profesional. Y es que si bien hay volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, son todos estos elementos importantes que están presentes en todos los ambientes como la política, la educación, la economía, en las empresas, en las organizaciones, incluso en las relaciones personales. Adentro de nuestro network, adentro de las relaciones que nosotros tenemos en la escuela, se generan también estos elementos VUCA, ¿no? Esta volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Pero hay un elemento importante que yo les mencionaba. Cuando hablamos de ambigüedad y hablamos de esta información y este exceso de información y estos excesos de datos, debemos de tener la capacidad de entender que los datos por sí solos no sirven de nada si no se logran transformar en información. Y la información no sirve absolutamente de nada y no hace el cambio si no se transforma en conocimiento. Y hoy estamos ante dos grandes elementos en donde los datos son el nuevo petróleo, ¿no? Se pueden distinguir o se puede entender como el nuevo petróleo del siglo XXI. Y por eso hay una gran cantidad de data, hay una gran cantidad de elementos
que deben convertirse en información, esa información debe transmitirse en conocimiento. Déjenme ver por aquí, porque apenas estoy familiarizándome con la plataforma y como bien lo comenta Fiorella, los invitamos a formular sus preguntas al expositor a través del chat. Las vamos a ir resolviendo al final de la sesión. Tenemos un espacio para preguntas y respuestas, pero sí es importante que si alguien quiere profundizar en algún tema, lo vayamos poniendo y lo vayamos marcando. Entonces, es importante esto, y esto le da esta cualidad de lo que les decía, de tratar de aparentar el orden en un mundo en donde hoy sabemos que es caótico per se. Pero ¿qué sucede? Hay una controversia importante, ¿no? Salen grandes personalidades que pueden tener un nivel de influencia en el mundo de manera muy impactante, como personalidades que nosotros conocemos como Bill Gates, que ha pronosticado lo que va a pasar con el coronavirus, ¿no? En una nota que sale por ahí publicada en febrero del 2020, en donde este personaje predice lo que va a suceder, ¿no? Predice primero que iba a haber una pandemia, no la afirma, pero después predice o pronostica lo que puede suceder post-coronavirus. Entonces, ¿cómo es posible que estamos en un mundo VUCA, que hay una gran volatilidad, hay cierta incertidumbre, y de repente hay ciertas personas que pareciera que tienen una bolita de cristal, una bola mágica para poder predecir y pronosticar lo que va a suceder en este mundo VUCA? ¿Qué sucede? ¿Cómo predecir lo que va a pasar si sabemos que vivimos en un mundo VUCA? Hay una controversia. ¿Qué serán magos? ¿Serán personalidades completamente distintas? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué creen que sucede con estas personas que pudieran darse este enorme lujo de poder pronosticar lo que va a suceder en un mundo tan complejo? Y como bien dice Alexis, hay detrás de esto exactamente hay un perfil desarrollado de un gran profesional. No es que tengan una bola de cristal, una bola mágica para poder saber qué va a suceder. Hay una gran recopilación de información, como bien lo dice Alexis, como lo menciona Angelo, como lo menciona Cintia. Hay estadísticas, como dice perfectamente Angelo, cada 100 años pasa una pandemia. Cintia, las estadísticas, estoy de acuerdo que totalmente pueden orientar, ¿no?, un pronóstico, que es justamente toda la información que se va recopilando a través de los años. No es que salgan estas personalidades, es que han desarrollado un perfil que les permite justamente surfear en este mundo VUCA, conociendo o tratando de ver que la incertidumbre pueda ser menos controversial, que los datos puedan convertirse en información, que no exista tanta ambigüedad, y entonces deja de ser un tema de controversia. Empezamos a entender cómo la información, famosa data que hoy, sin lugar a dudas, es el petróleo del siglo XXI, pues empieza a dar y a generar información, y nosotros comenzamos a pensar hacia dónde tendríamos que mover nuestro perfil. ¿Qué deberíamos de cambiar en nuestro perfil profesional para poder impulsar nuestra propia carrera y tener un lugar en un mundo tan controversial? Esto me trae como consecuencia un elemento primordial que debo de entender si es que quiero avanzar en transformar mi perfil y convertirlo en un perfil ágil para que pueda surfear todas las vicisitudes que vienen en un futuro inmediato. Lo primero que debo de entender es que ya hay una convivencia total, no le puse aquí convivencia brutal porque entonces iba a salir un poco del contexto, pero sí es importante mencionarles que hoy, en esta época, es en donde todas las generaciones están conviviendo en todos los ámbitos. En el ámbito político, en las relaciones personales, en las organizaciones, en las empresas, en los supermercados. Hoy vivimos completamente en una convivencia total con todas las generaciones. Tenemos las generaciones que van desde la silenciosa, que les tocó vivir las diferentes guerras mundiales, las generaciones clásicas, que son los baby boomers, que son los famosos análogos, ¿no? Y también les toca parte de la vivencia de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos la generación X, que son algunos inmigrantes digitales y que son estos habilitadores que pueden hacer el bridge, este puente, esta conexión entre las distintas
diríamos que es como el jamón del sándwich, que pueden hacer la conexión entre las distintas generaciones. Tenemos la generación Y, que los conocemos como millennials, que son estos nativos digitales, pero después viene la generación Z, que efectivamente ellos sí ya nacen con un chip digital, y después hoy se están incorporando lo que conocemos como la generación alfa. Y esto nos trae como resultado pensar que el talento no tiene ningún tipo de presentación. El talento hoy, más que nada, es importante valorarlo por lo que es, por ser talento. No viene en ningún tipo de envase, no vienen envases pequeños, no vienen envases grandes, medianos. Hoy el talento simplemente viene, es y se hace y se transforma a través del desarrollo de las diferentes competencias. Debemos comprender, entender y ser lo suficientemente empáticos para saber que tenemos un collage de ideas conviviendo en el mismo lugar. No sé si a ustedes esto que estoy mencionando les suena, y si lo ven de manera clara, precisamente muchas veces en los aspectos incluso de la escuela. Así es que, como dice Fiorella, los invitamos para que vayan haciendo sus preguntas. ¿Qué pasa con la transformación de los perfiles profesionales? Primero debemos comprender cómo el mercado ha venido cambiando, y empezamos por ahí de los años 1990, 2000, que son los antecedentes precursores como parte. Creo que es una buena pregunta si es la base de las competencias, si la base de las competencias es la experiencia. Esa es una pregunta que yo les hago a ustedes, así es que bienvenidas sus respuestas. Como parte de los antecedentes precursores, la pregunta es, ¿la base de las competencias es la experiencia o no? ¿Qué opinan ustedes? Y para poder comprender cómo se ha venido transformando el mercado y cómo ha venido evolucionando todos estos aspectos de los temas del perfil, les diría que por ahí de los años 90, 2000, en esa década, hablábamos de la reingeniería. Había un tema muy importante de foco en el proceso, ¿no? Este famoso Management 3.0, ¿no? Que no es el tema toral de la conversación, pero que sin lugar a dudas en esta fase 1, que es el Management 1.0, justamente había un enfoque completamente dirigido a la parte del proceso y al proceso eficiente. Se hablaban de metodologías para gestionar los diferentes proyectos. Ahí es en donde surge la parte del Lean Manufacturing creado por una gran empresa como Toyota. Empiezan todos los temas que tienen que ver con Lean Six Sigma, la parte de mejoramiento de calidad, y viene toda la parte de 5S que le daba esta oportunidad de tener procesos ordenados, limpios, no tener duplicidades, tratar de trabajar los desperdicios, pero había un comando y control claro y marcado dentro de estos procesos de reingeniería. Había un foco completamente en el proceso, dejando a un lado lo demás. No había algo más que importara, más que el tema de reingeniería, procesos y calidad. Había que tener un proceso claro, entendido, que desarrollara un perfil mucho más orientado hacia la parte de comando y control. ¿Qué sucede después, por ahí de los años 2001 al 2012, dentro de estos antecedentes precursores? Empieza un foco importante a toda la parte del e-business. Hay un foco claro y dirigido hacia la digitalización de la cadena de valor de las diferentes organizaciones para poder digitalizar sus procesos. Este Management 1.0 que estaba totalmente enfocado en la parte de comando y control, estos elementos que cuidaban la calidad, estos elementos que sin lugar a dudas lo más importante era el proceso, comenzaba ahora a mezclarse con todos estos temas de tecnología, y había una gran interrogante que era cómo automatizar los procesos y cómo hacer que los procesos y los proyectos tengan una metodología para poder digitalizarlos y ser mucho más eficientes en la cadena de valor. Entendamos que la cadena de valor es todo lo que cruza a través de una organización, que puede ir desde las áreas de R&D, las áreas de Research and Development, todas estas áreas de búsqueda, de innovación, de creación de valor, hasta la parte del marketing y la ejecución de la venta, ya sea del servicio o del producto.
toda esta línea que nosotros conocemos desde el inicio de la creación del producto, la innovación, hasta la venta y el servicio postventa, es justamente la cadena de valor. Y en esta época, en esta década, veíamos cómo podíamos agregar valor a los procesos y a la gestión de proyectos a través de la incorporación de tecnología o de herramientas que habilitaran el proceso de digitalización y automatización. Aquí es en donde se vuelve de forma clara e importante la incorporación de Internet a los procesos que nosotros ya conocíamos y empiezan todos estos sistemas a incorporarse. Comienza el tema de, empieza a salir por ahí el primer iPod, ¿no? Y empieza a revolucionarse el mercado. Sin embargo, algo muy importante que debemos de mencionar, fíjense bien cómo, me regreso un slide, disculpen el ruido, pero es que estoy muy cerca de una avenida. Fíjense bien cómo esta parte del e-business comienza en el 2001 y va hasta el 2012. Y después, en el 2001, se reúnen 17 expertos del desarrollo de software y desarrollan, valga la redundancia, una metodología ágil para poder crear valor en el desarrollo del mismo software. Y se crea lo que se conoce como el manifiesto ágil, los valores y los principios del Agile Mindset, de lo que tiene que ver con desarrollar un perfil al interior de las organizaciones que sea mucho más veloz y que sea mucho más ágil para entregar productos de alto valor y que puedan, sin lugar a dudas, traer grandes mejoras en la incorporación de la tecnología y en los procesos adentro de las mismas organizaciones. Y este slide toma mucho valor y mucha potencia porque es como el precursor. Si bien la metodología ágil justamente nace del desarrollo ágil del software, es una metodología que se le ha encontrado mucho valor para poderlo aplicar a las distintas áreas o disciplinas que nosotros conocemos en el interior de las organizaciones o hacia el emprendurismo. Este manifiesto ágil nos pone de manifiesto, valga la redundancia, que primero deben de ser los individuos y las interacciones que se dan entre ellos, la creación de valor y del network y las redes que se puedan construir entre individuos por encima de los procesos y las herramientas. Está perfecto que las herramientas y los procesos controlen lo que hay que hacer en las organizaciones, pero primero deben de interactuar y tener interacciones los propios individuos. Deben de comunicarse cara a cara para resolver los temas rápidos. La comunicación se vuelve importante. Levantar el teléfono y esperar que otra persona te conteste del otro lado para resolver un tema en segundos o en minutos es una característica importante, por encima de los propios procesos y de esperar a que suceda y a que las herramientas quieran funcionar. Esto se conoce de gran manera como parte de la burocracia que queremos eliminar dentro de los procesos ágiles. Luego viene el segundo valor, que es el software funcionando por encima de la documentación extensiva. ¿Y cómo lo podemos traducir a nuestro perfil y qué debemos de comprender en función de este valor del software funcionando? Es que debemos de tener pequeñas iteraciones que nos permitan que todo aquello que nosotros podamos crear esté funcionando y esté añadiendo valor, aunque sea de forma, digamos, en pequeñas cantidades, pero de manera continua y de manera paulatina. Evitar esto que nosotros conocemos como el lanzamiento de los proyectos, en donde de repente para hacer una mejora tenemos que pasar por procesos muy largos y tenemos que esperar a sacar una nueva versión de cualquier programa, ya sea un programa de mejoramiento en la calidad, ya sea un programa de wellness, ya sea un programa dirigido hacia la parte de flexibilidad, ya sea un programa de software, pero esperamos muchísimo a que suceda y parece ser que documentamos todo. Mandar el correo para que quede documentado, ¿no? Esperar a que haya una respuesta, documentar que sí sucedió, que se mandó tal día, pues es algo que nos quita la velocidad con la que hoy debemos de actuar y que le quita justamente la confianza, ¿no? Pareciera que requerimos tener evidencia de todo para dejar que de manifiesto que hay algo que sucedió, que tenía que haber pasado, y hoy lo que se promueve es trabajar mucho más en la parte de la confianza y evidentemente trabajar en que las cosas funcionen. Esto trae como un resultado, como resultado el hecho de que debemos tener tolerancia a los errores, debemos celebrar también los fracasos.
Y dicen que dentro de las metodologías nos debemos permitir fracasar de forma rápida y a bajo costo. Entonces, fracasar de forma rápida y a bajo costo nos permite siempre estar de manera funcional agregando valor. Vivimos en una época en donde pareciera que todavía equivocarse tiene una repercusión muy importante, y lo que se debe permitir adentro de esta metodología y de este mindset ágil es justamente permitir equivocarnos y reparar rápidamente. Dicen por ahí que todo mundo tiene derecho a equivocarse, pero la velocidad con la que ustedes pueden reparar es la gran diferencia de verdaderamente ponernos en una posición de agregar valor o de restar valor. Por otro lado, tenemos la colaboración con el cliente, el cara a cara con el cliente, lo que se conoce como poner al cliente en el centro, este famoso Customer Centricity, en donde las acciones que yo hago y decido tienen que ir orientadas por las necesidades de los clientes. Yo pudiera desarrollar algo muy padre, algo muy novedoso, simplemente porque está de moda o porque es un friendly. Sin embargo, puede ser que sea poco funcional para el cliente al que voy dirigido. Requiero siempre tener la voz del cliente para poder comprender y adaptar mi perfil a lo que requiere, ya sea el producto o el servicio que le voy a ofrecer a mi cliente. Y algo bien importante es que es la colaboración por encima de la negociación contractual. ¿Qué quiere decir este tema de negociación contractual? Es que debo sentarme y escuchar la voz del cliente, y debo dejar a un lado este hecho de tener el contrato y tener el contrato porque si algo sale mal voy a poder demandar o el cliente me puede demandar. Si yo logro tener las interacciones claras, si logro tener procesos funcionales, si colaboro con el cliente, escucho la voz del cliente, voy a dejar de tener problemas en donde me quiero proteger a través de las negociaciones contractuales por si algo sale mal. Y finalmente, parte de los valores también es la respuesta ante el cambio. Y la respuesta ante el cambio es por encima de seguir un plan. ¿Cuántas veces hemos escuchado que ya todo está presupuestado, que existe un plan y que no podemos desviarnos de ese plan? Debemos de ser tolerantes a los cambios y debemos de saber responder ante las necesidades de un cambio. Lo que quiere decir esto es que consistentemente vamos a estar expuestos a cambios que son permanentes en todas las organizaciones y en un mundo tan volátil y con tanta incertidumbre como lo que hoy nos toca vivir. Dice Alexis Velázquez, la experiencia de las personas o de los usuarios de un producto ayudan a buscar e implementar innovaciones que ayuden a mejorar la experiencia del usuario final. Totalmente de acuerdo, Alexis. Angelo, necesidad es igual a recibir feedback o descubrir qué es lo que necesita. Necesidades no es igual o no necesariamente es igual a recibir el feedback. Las necesidades de un cliente tienen que ser transmitidas y tienen que ser ventiladas y hacer un checkpoint justamente a través de la conversación y a través del feedback, una vez que le mostramos al cliente los productos o servicios que estamos desarrollando y posiblemente el cliente nos dice, ¿sabes qué? Si vas por el camino correcto que yo necesito, o sabes que hay que dar un viraje hacia la derecha porque te estás desviando, y ese es el feedback importante que necesitamos nosotros recibir del cliente para adaptarnos. ¿Correcto? Así es que, bienvenidas las preguntas. Este tema de los valores nos lleva hacia la parte de los principios. Principios que debemos de considerar en este mundo VUCA para poder transformar nuestro perfil y adaptarlo a todas las necesidades organizacionales que hay afuera. Y recordemos que hoy las necesidades organizacionales van mucho más allá de nuestro país, van mucho más allá de Perú, van mucho más allá de México, van mucho más allá de Estados Unidos, y ya tiene cierta conexión incluso en usos horarios diferentes, y podemos estar trabajando con gente de la India, con gente de China, con gente de Pakistán, y debemos empezar a comprender que estos principios nos ayudan justamente a adaptarnos a estas necesidades globales del mercado. Las necesidades no solamente son domésticas o locales en nuestro país, sino que pueden rebasar las fronteras. Y estos principios nos dicen, primero, que debemos de entender como parte importante poder satisfacer al cliente. Entender que el cliente requiere
ser escuchado y tiene una necesidad que forzosamente debe ser satisfecha. Me voy hacia la parte derecha, me muevo hacia la siguiente y debe haber una aceptación de los cambios y se debe aprovechar cada una de las diferentes iteraciones que suceden en estos cambios. Debo estar abierto a que los cambios son constantes. Debe haber una entrega frecuente del producto funcionando. Es decir, debo mostrar dentro de lo que yo realizo que estoy avanzando y que me he movido del punto A al punto B, al punto C y así recorriendo posiblemente todo el alfabeto, pero dar muestras de que las cosas están avanzando y que son justamente en función de las necesidades que marca el cliente. Y cuando digo en función, es que les son funcionales, ¿no? Debe haber una colaboración diaria del negocio y de los diferentes desarrolladores de los proyectos, de los productos, del software, de las ideas, de los programas. Hay una interacción clara y una colaboración. Y déjenme aquí decirles que la colaboración va por encima de lo que nosotros conocemos como el trabajo en equipo, que ahorita lo vamos a mencionar. Las personas deben estar motivadas y deben de tener un propósito para poder continuar adentro de las organizaciones y debemos identificar cuál es el propósito. Debe haber una conversación cara a cara y perder el miedo de comunicarnos y escuchar la voz del cliente y quitarnos un poco, ya sea el temor o posiblemente desarrollar mucho mayor humildad para escuchar a los clientes. Debemos de medir el producto funcionando, no debemos de medir el producto sin antes haberlo lanzado, el programa sin antes haberlo lanzado, la iniciativa sin antes haberla lanzado. Requerimos consistentemente estar midiendo el avance del producto y estar recibiendo feedback. Debemos promover un ritmo sostenible, debemos siempre dar nuestro 80%, subir al 100, quizá regresar al 80, el 90, el 100, pero debemos de ser metódicos constantes y no dar de repente esta sensación de ser episódico, en donde un día entrego el 100% y otro día me caigo al 0, otro día levanto al 20, otro día al 100, porque perdemos totalmente la credibilidad y la confiabilidad. Debemos consistentemente tener un ritmo sostenido de entrega en cada una de las cosas que nosotros hagamos y con la que nos podamos comprometer. Hay una atención continua hacia la excelencia técnica, que las cosas trabajen, que sean funcionales. Posiblemente no van a ser del todo llamativas y del todo gráficas, pero van a trabajar y van a funcionar desde el aspecto técnico. Debe haber simplicidad desde el punto de vista de lo esencial. Evitar tratar de construir la rueda porque la rueda ya está hecha. Tratar de evitar volver a crear el hilo negro cuando el hilo ya está hecho. Es responder, adaptar los cambios y poder darle cierta simplicidad a las cosas para ejecutar un perfil ágil y poder o poner de manifiesto que la agilidad es justamente esta creación de mindset, esta creación de cultura. Debemos de tener equipos autoorganizados y debemos trabajar siempre en la mejora continua. Estos son los principios y los valores que le dan justamente paso a lo que nosotros conocemos como la agilidad. ¿Y qué sucede? Por ahí de los años 2013 a la actualidad comienza la transformación digital. Comienza esta palabra que seguramente han escuchado muchas veces, muchas ocasiones, en donde la transformación digital empieza a haber un cambio en las organizaciones cuyo principal foco es el cambio cultural. El hacer que todas las posiciones, todas las generaciones en un ambiente cual sea, comience justamente a tener una ambidiestralidad en el uso de los diferentes recursos. En poner este famoso Customer Centricity o Centric, que es poner al cliente como parte importante de las decisiones que nosotros vamos a tener. Comenzar a trabajar en la omnicanalidad. ¿Cómo se ve la omnicanalidad? ¿Cómo es que los diferentes retailers, ¿no? Las diferentes tiendas de detalle, supermercados, de repente pueden tener un producto en su tienda de manera física y un producto distinto en su página de internet? El gran reto y el gran desafío es cómo logran esta omnicanalidad para que tengan lo mismo en todos los canales y el usuario
o la persona pueda encontrar lo mismo y, como dice Angelo, estén interconectados en una sola gran base de datos, ¿no? Es importante también porque entonces empezamos a ver cosas como User Experience, este famoso UX, la experiencia del usuario, que lo vemos consistentemente en todas y cada una de las diferentes aplicaciones que nosotros conocemos. Tenemos aplicaciones como Uber, como Rappi, ¿no? Mercado Libre, Amazon y un sinfín de plataformas importantes que lo que hacen es trabajar consistentemente en la experiencia que vive el usuario para lograr fidelizarlo. Y pasamos de una palabra que es retener, que suena como si fuera un poco en contra de la voluntad de las personas, a un concepto completamente diferente que es fidelizar. Fidelizar a las personas y hacer que las personas quieran permanecer en la plataforma o quieran permanecer en una organización. Y con todo esto vienen las diferentes tecnologías digitales habilitadoras. Empieza a sonar el tema de cloud, el tema de mobile, el tema de inteligencia artificial, el famoso IoT, que es la inteligencia o el Internet de las cosas, Big Data, Science Data, Machine Learning, la realidad virtual, realidad aumentada, robótica, blockchain, que le empiezan a dar vida a la transformación de las diferentes, ¿no?, formas de acercarse a los mercados laborales, que empieza a retar de manera clara y consistente hoy a las universidades para crear las carreras del futuro. Carreras que hoy apenas se están construyendo y que posiblemente hoy no existen, pero que las vamos a ver de manera clara en un par de años. Empieza la filosofía Agile y los marcos de trabajo de experimentación y escalamiento. Herramientas como Design Thinking, Service Design, Design Sprint, Lean Startup, Lean Inception, Lean UX, Scrum, SAFe, Commitment Based Management, Growth Hacking, entre otros, empiezan a hacerse presente para poder trabajar en un mundo VUCA que lo que requiere es velocidad, agilidad, pero lo más importante, chicos, es este cambio de mindset, este cambio de mentalidad para poder trabajar, para poder colaborar y para poder imprimir valor en un mundo tan cambiante y tan revolucionado como lo que hoy estamos viviendo. ¿Qué sucede con nuestro perfil y hacia dónde nos invita este perfil? Nos invita simplemente, como decía Charles Darwin, quienes no son capaces de adaptarse al entorno desaparecen. Veamos lo que ha sucedido con organizaciones y compañías que seguramente ustedes han sentido nombrar, que conocen, ¿no? ¿Qué ha sucedido con Kodak? ¿Qué pasó con Kodak? Y lo más curioso y lo más irónico es que la cámara digital fue creada por un colaborador de Kodak. ¿Qué sucedió con Blockbuster cuando Netflix llegó con ellos y les dijo que había una oportunidad de que los compraran? Desapareció Blockbuster, ¿no? ¿Qué ha pasado con empresas como BlackBerry? ¿Qué ha pasado con el sistema operativo de Microsoft para los teléfonos, el Windows Phone? ¿Qué ha sucedido con cada una de estas diferentes plataformas, herramientas? Aquellas que simplemente no son capaces de adaptarse a los diferentes entornos tienden a desaparecer. Faltó, como dice Elizabeth Platero, adaptabilidad. ¿Qué sucede, chicos, si nosotros no logramos transformar nuestro perfil profesional a este mundo laboral? ¿Qué creen que va a suceder? ¿Ustedes qué opinan? ¿Tendrá razón esta parte de la adaptación al entorno o no? ¿Deberemos movernos nosotros desde nuestra intimidad profesional para adaptarnos al entorno que hoy se está marcando? ¿O simplemente les vine a contar algo que no tiene ningún sentido? ¿Ustedes qué opinan? Adelante, por favor, ¿eh? Todo el feedback que ustedes crean, siempre y cuando sea en el marco del respeto, es bienvenido. Y me hace pensar, equipo, en dos frases importantes. La primera es que parte del aprendizaje es estar confundido y sentirse un poco estúpido por no entender. Debemos estar dispuestos a equivocarnos para atrevernos a hacer algo que no hayamos hecho antes. Es una gran frase que me parece muy importante de Nathan, ¿no?, ex CTO de Microsoft, y que de alguna forma pone una línea aquí en donde el conocimiento también, ¿no?, la data
la información hoy está de alguna manera también hecha bolas. Y hay una parte muy importante que me gusta, y es una frase de Mariana Costa, CEO de Laboratoria, que dice que debemos apropiarnos de nuestro aprendizaje. Hoy, dentro de nuestro perfil, nosotros debemos ser los dueños del aprendizaje y debemos de estar confundidos y sentirnos un poco extraños, pero sin miedo a poder equivocarnos. Eso es bien importante. ¿Ustedes qué opinan en referencia a eso? A ver, me gustaría leer un par de comentarios en referencia a estas notas. Los invito a que me den algún comentario. Mientras vamos avanzando. ¿Qué pasa con el mindset del mercado? ¿Qué sucede? Bastante demandante, un cliente al que tenemos que satisfacer, que hoy el cliente tiene muchos habilitadores tecnológicos y que puede, sin lugar a dudas, determinar si se va con la compañía A, con la compañía B, si contrata a la persona A, a la persona B, si contrata los servicios A o los servicios B, que cada vez tiene más información en referencia a los datos. Cada vez hay más datos en el mercado y es fácil googlearlos y es fácil obtenerlos. Las licitaciones, los precios, cada vez es más sencillo poder obtener datos de clientes, servicios, proveedores. Cada vez piden más productividad y la productividad se comienza a medir en nanosegundos. Empieza a haber nanotecnología que mide la productividad, pero lo que los clientes no están dispuestos a sacrificar es justamente el valor que le pueda entregar cualquier empresa, organización o individuo. Y el mercado comienza a tener las mismas circunstancias, nada más que con habilitadores y con tecnología en donde hoy los clientes cada vez son más y más complicados de satisfacer. Y los clientes no buscan que haya satisfacción, buscan que queden encantados. ¿Qué sucede con los retos del perfil entonces? ¿Qué pasa con el entendimiento de este mercado para impulsar una evolución en nuestro propio perfil? Primero debemos comprender que el mercado, si bien conserva ciertos elementos y ciertas circunstancias en donde lo que ha pasado es que se ha habilitado la velocidad y la agilidad con lo que los clientes y las personas o las empresas esperan una respuesta, hay algo que no se va a sacrificar. Y es que los retos del perfil es seguir comunicados y generar un network persona a persona. Dejar a un lado todos estos elementos que muchas veces son elementos que no le agregan valor al proceso personal, pero el reto es cómo logramos mantener persona a persona cada uno de estos elementos y se vuelve, sin lugar a dudas, un reto importante para los perfiles. Es un entendimiento del mercado que, sin lugar a dudas, hoy tenemos que trabajar en ello. Debemos estar dispuestos porque los retos que tenemos en el mercado es a reescribir la historia. ¿Y qué creen? A reescribir la historia con todos los participantes que tenemos de las diferentes generaciones. Debemos de contar una historia diferente, pero la debemos reescribir juntos, con todas las generaciones con las que hoy convivimos y de manera colaborativa. Y debemos preocuparnos no solamente por la parte monetaria, sino también debemos de preocuparnos por el crecimiento total del sistema. ¿Cómo puedo agregar valor a mi compañero de al lado? ¿Cómo puedo agregar valor a otro compañero posiblemente fuera de mi propio país o de mi propio equipo de trabajo? Esto nos lleva a entender cuál es el mindset del perfil y entender que los entornos actuales requieren competencias centradas en el cliente. Y mi cliente posiblemente es la persona que está al lado mío, posiblemente es mi vecino, posiblemente es mi jefe, pero debemos comprender que este mindset del perfil empieza a solicitar competencias que son todas estas, entiéndase por competencias, habilidades
conductas, comportamientos, aptitudes y actitudes que vayan siempre con el entendimiento del cliente. Por ello es que las personas hoy en día, ante todos estos elementos tan volátiles, deben de ser autodirigidos, deben tener la capacidad de ser automotivados, deben de evitar recibir, ¿no?, en lo mayor posible órdenes, deben de ser personas proactivas, deben de ser innovadores, pero también deben de pasar de la innovación a la experimentación, perder el miedo a equivocarse. No solamente sugerir ideas y ponerlas en un lienzo utilizando todas las herramientas que conocemos, sino también deben de ponerlas en marcha y saber ejecutarlas y posiblemente entender que se van a equivocar, pero se tienen que equivocar rápido y a bajo costo. Deben de ser colaborativos y capaces de crear redes. Y cuando digo colaborativo, el mejor ejemplo que puedo poner es pensar en los chicos que les gustan los videojuegos. Hoy hemos evolucionado de esta palabra que me parece que es obsoleta, de trabajo en equipo, a colaboración. Y colaboración es pensar en estas personas que juegan un videojuego, un clásico juego que seguramente ustedes podrán conocer, ¿no? En donde se reúne un squad de 20 personas y el objetivo es poder librar una batalla contra otro equipo de 20 personas y las personas que están jugando en el mismo equipo no se conocen, pero tienen un objetivo definido. Posiblemente ninguna de ellas habla el propio idioma, tienen que hablar un idioma que no es el de ellos, que es posiblemente el idioma universal, que es el inglés, pero todos tienen claro que tienen que ganar y tienen que salvar el mayor número de vidas posibles en este videojuego. ¿Y qué creen? No se conocen entre ellos, no se conocen los papás, pero están trabajando por un fin común. Deben ser capaces de explorar nuevas alternativas. Y cuando digo explorar nuevas alternativas, tiene que ver también con explorar alternativas de antaño. Ser capaces de explorar y conjuntar todos los elementos para tener una solución ágil. Y una cosa muy importante que lo hemos mencionado dentro del perfil es que deben de ser completamente adaptables. Esto tiene que generar conciencia y se puede lograr a través de diferentes elementos o valores. Primero, el accountability, el nivel de ir mucho más allá de la responsabilidad. El famoso ownership, esto que es apoderarse, ser los dueños de un proceso y responder con total humildad, con total seguridad, apropiándonos de lo que nos corresponde hacer. Debemos hoy, más que nunca, ante elementos volátiles, ante un mundo VUCA, ante mucha información, ante todo lo que está pasando en la parte de fintech, la parte financiera, ante todos estos elementos en donde la tecnología está rebasando muchas veces las capacidades, debemos de ser y trabajar la integridad. ¿Y qué es ser íntegro, equipo? Es hacer lo correcto aunque nadie nos vea. Debemos de ser capaces de delegar, de perder el control, ¿no? De saber que el comando y control ha quedado atrás, pero también debemos de ser capaces de empoderar y de empoderarnos. Y debemos de trabajar en la parte de la ecología y en la parte de la simplicidad. ¿Y por qué lo pongo con este signo de reciclaje? Porque la parte ecológica es importante. Hoy debemos entender que convivimos con el medio ambiente y que si no logramos tener una armonía y un balance con los recursos son finitos. Pero también debemos de tener simplicidad, y la simplicidad es no inventar el hilo negro. Muchas veces lo que tenemos que hacer es buscar una solución que permita simplemente reciclar uno de estos elementos. Y debemos de ir mucho más allá de la simple ventaja competitiva de las organizaciones cuando nosotros estemos conscientes de que debemos desarrollar un perfil ágil y muy profesional. Debemos de tener conciencia social. Ventajas importantes de la conciencia social es que tratar de generar valor para todos los individuos ya es un must. Y lo más importante es convivir y generar valor con el medio ambiente. Elementos y valores como la autenticidad, la veracidad y la confiabilidad son elementos que hoy los clientes están buscando y que sin lugar a dudas vamos a poder seducirlos, no solamente a los clientes, sino a cualquier miembro del equipo. Cuando nosotros seamos auténticos, cuando hablemos con la verdad y seamos transparentes,
y cuando seamos confiables. Y ser confiables es que si vamos a entregar un proyecto a las 5 de la tarde, hora Perú, es a las 5 de la tarde, hora Perú. En el tiempo y con la calidad que espera nuestro cliente. La línea divisoria de la adaptabilidad profesional es la capacidad de aprender, comprender y emprender eternamente. Es una nueva forma de interactuar hoy con los clientes de todo el mundo. Es la forma en la que hoy vamos a colaborar y lo que se espera de nosotros. Chicos, a manera de conclusión, les diría 3 elementos importantes. El mundo VUCA llegó para quedarse. En estos momentos debemos buscar la transformación personal a través del desarrollo de competencias que nos permitan evolucionar. La volatilidad y la incertidumbre están presentes en todos lados, incluso en nuestras relaciones personales. Y la agilidad de nuestro perfil es no solo el punto de partida, sino como dicen por ahí en la aviación, es el punto de no retorno. Agile, más allá de una metodología o un framework como se puede conocer, es un cambio de paradigmas, un cambio de mentalidad y es la adopción de una nueva cultura. El cambio y la transformación, chicos, comienza con uno mismo. Muchísimas gracias. Esto es lo que yo quería compartir con ustedes y evidentemente estamos abiertos a todas las preguntas que ustedes puedan tener. Perfecto, muchas gracias Martín. Perdón, muchas gracias. Tengo justo una pregunta de Martín, Francisco. Martín Perfecto. Navarro dice, ¿cómo podemos identificar tendencias para poder adaptarnos y no desaparecer del mercado? Excelente, muy bien. Es una gran pregunta, Martín. Algo que es importante en referencia a la identificación de tendencias, y yo lo pongo entre comillas, porque debemos de ser muy cautos cuando hablamos de tendencias. Debemos de entender cuál es la voz del cliente. Yo puedo identificar la tendencia del mercado, puedo identificar la tendencia del retail, puedo identificar la tendencia del cambio tecnológico, puedo entender la tendencia del blockchain, pero requerimos entender 2 cosas principales. Primero, ¿qué te dice el cliente? Y número 2, identificar que con lo que el cliente te dice, nosotros vamos a crear los habilitadores. Debemos comprender que la tecnología simplemente es un habilitador. Es el medio por el cual voy a llegar al fin. La tecnología no es el fin, es solamente el medio. Espero haber podido contestar la pregunta a Martín. Cintia, desde eras anteriores el ser humano tenía y tiene que adaptarse al cambio para sobrevivir. Es correcto. Muy bien. ¿Qué otras preguntas tienen, chicos? Comentarios también son importantes, no necesariamente preguntas. Si ustedes consideran que pueden compartir algo, adelante, por favor. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Perfecto. A ver, díganme algo con total transparencia. ¿Fue muy claro o simplemente los confundí? ¿Fue claro? ¿Fue entendible? ¿Fue transparente? ¿Les pareció que sí agregó valor? Dice Angelo, ¿cómo llegar de manera efectiva a clientes que no cumplen con las capacitaciones que se les brinda para mejorar sus áreas? Una forma importante de llegar con los clientes que no cumplen con las capacitaciones es justamente mostrándoles cuáles son los puntos importantes y cómo se verían si ellos siguieran estos elementos. Es decir, un elemento y un arma muy poderosa, Angelo y equipo, es justamente mostrarle los beneficios a las personas. Yo te voy a mostrar los beneficios de los cuales te estás perdiendo por no hacer esto, por no ejecutar esto. Debemos cambiar este mindset de mostrar las consecuencias negativas por mostrar los beneficios que alguien se está perdiendo por no seguir lo que debe seguir. ¿Correcto? Debemos evitar lo malo, debemos trabajar. Por eso es que esto es un cambio y una transformación en donde lo que debemos demostrar son los beneficios que otras personas, otros perfiles, otros profesionales, otras empresas, organizaciones, instituciones, gobiernos están obteniendo al seguir lo que deben seguir y al cumplir con lo que tienen que realizar. ¿Sí? Dice por acá
Fabricio, sí fue claro, perfecto. Muy bien. Bienvenidas todas las preguntas, Fiorella. No sé, seguramente podemos por ahí tener algunas más. A ver, chicos, ¿alguna consulta adicional para poder indicárselas a Francisco? A ver, Alexis dice, ¿cómo puedo hacer para que los miembros de un equipo cumplan con sus metas o tareas en los tiempos indicados para cumplir con las fases de entrega de un producto? Es una gran pregunta, Alexis. Algo que debemos nosotros realizar con el equipo para que cumplan sus metas es empoderarlos. Hacer que comprendan primero qué es lo que tienen que realizar, comprender que tienen un tiempo para realizarlo, darles las herramientas que deben de tener, capacitarlos en lo que deben conocer que posiblemente no conozcan y entonces ahora sí poder medir los tiempos, poder medir las metas, poder medir el cumplimiento. Si una vez que nosotros hemos apoyado y hemos empoderado a las personas con todos los elementos, herramientas, hay tres elementos importantes. Una es, si la persona no sabe, le enseñamos. Si la persona no puede, le damos las herramientas. Pero si la persona no quiere, es un tema de voluntad. Y a veces es muy difícil poder cambiar la voluntad de una persona. Debemos trabajar en estos dos elementos para que la persona tenga cada una de las características y pueda realizar su trabajo. Y si no, es una decisión que ya la persona tendrá que cambiar para transformarlo o simplemente para abandonar el barco. ¿Fui claro, Alexis? ¿Pude dar una respuesta que te satisfaga? Perfecto, Alexis. Muy bien. Al contrario, es un gusto para mí. Perfecto, Francisco. Creo que con esto las consultas ya están todas respondidas. Muchas gracias por tu participación. Creo que los chicos han estado escribiendo bastante en todo el workshop, les ha parecido bastante interesante. Y bueno, yo también me quedé prendida así de lo que estabas, de toda la información súper valiosa que nos puede servir a cada uno de nosotros para crecer profesionalmente, ¿no? Es algo súper, súper importante. Quería agradecerte justamente por tu presentación. No sé si tienes tú adicionalmente algo que decirles a los chicos antes No, de al culminar. contrario, muchísimas gracias. Fiorella, ¿me escuchan bien? Sí, Es un gusto haber estado con ustedes. Me encanta que haya esta interacción, que estén preguntando. Me gusta leerlos, me gusta escucharlos. Creo que es un granito de arena para que ustedes consideren, evidentemente, que están en una gran institución, que se preocupa sin lugar a dudas por traer los materiales que van a poder ayudarles a su perfil profesional y simplemente pues agradecer a todos los que se conectaron por este interés en saber que está en nuestras manos generar un buen cambio y entender lo que viene en un futuro. Les deseo lo mejor y les agradezco muchísimo la invitación. perfecto, Francisco, muchas gracias. Chicos, por el chat les he enviado un link para conocer un poquito su percepción y satisfacción justamente sobre el workshop. Les pido que lo puedan llenar, lo voy a poner de todas maneras para que lo puedan escribir. Muchas palmas para Francisco, pueden poner, agradecerle justamente por el chat su gran presentación. Les agradezco muchísimo y les deseo el mayor de los éxitos. Perfecto. Muchas gracias. Por último, queremos contarles a todos los esperamos en el siguiente workshop el próximo miércoles 9 el próximo 6 de octubre a las 4 de la tarde. Estará Mariana Ibero, directora de Capital Humano de Pharmacity, y va a estar hablando de cómo convertirme en un líder transformacional. Sí, chicos, nos vemos entonces el próximo workshop 6 de octubre a las 4 de la tarde. Hasta pronto, muchas gracias.